que representan para mí también esa realización. Y también en la ausencia de inconvenientes o tropiezos, nosotros podemos decir, vamos a tener un evento, el Congreso número 26 de la Federación Espírita Española en Ciudad Real. Vamos a encontrarnos, a confraternizar y eso va a ser un motivo de felicidad. Entonces, cuando entendemos todo aquello, cuando tenemos estas situaciones, nosotros empezamos a mirar tan reconforte, sería percibir que la superación de esos instintos atávicos que traemos del ayer, que hemos ido logrando superarlo por la superación, perdón la redundancia, por la evolución del pensamiento y de la razón, pasamos de instintos a emociones, a razonamientos, a pensamientos, y todo esto constituye un fenómeno normal, natural, regido bajo las leyes tanto del mundo físico como del mundo espiritual. Y está al alcance de todos nosotros, de todos los seres humanos, que luego de haber esperado la fase más importante, de haber superado las fases primarias del proceso antropológico, aspiran a una conducta de las metas reservadas solamente a la condición angelical. Nosotros tenemos esa fatalidad de llegar a esa condición, pero tenemos un camino muy largo por recorrer donde vamos a ir superando en un proceso lento pero firme, seguro, y vamos cada vez saliendo de un peldaño y llegando a otro, a tener metas, a tener conquistas que vamos logrando con el esfuerzo, con el razonamiento, con el trabajo, con la entrega que hagamos de este conocimiento a la vivencia de nuestra propia vida. Entonces el pensamiento se va a volver armonioso después de haber hecho todos estos logros y toda esta caminata ascensional. Y este pensamiento armonioso va entonces a darnos el equilibrio psicofísico de nuestra psiquis y de nuestro cuerpo, en vista de esas infinitas posibilidades de que dispone la mente. La mente, que es la expresión del ser espiritual, del ser inteligente, del ser cargado de potenciales a desarrollar, de ese ser que fue creado sencillo, ignorante, sin habilidades, torpe completamente, pero perfectible, y que luego empieza a dar desarrollo a todas esas potencias a través de las múltiples reencarnaciones. Entonces ya el espíritu dispone de una capa sutil que lo envuelve, que es la mente, donde expresa sus pensamientos y sus sentimientos, en especial en lo que se refiere al dualismo salud-enfermedad, contribuyendo entonces a la conquista de esa plenitud que en términos de psicología es el equilibrio de la felicidad. Incluso durante la propia jornada carnal, nosotros podemos desde ya ir experimentando esa felicidad, esa plenitud, ese crecimiento, sobre todo esa tranquilidad y satisfacción de que no tenemos obstáculos en nuestra felicidad, en nuestras realizaciones. Un análisis esmerado que hagamos de la individualidad del ser ayuda a la reestructuración de la psiquis, porque nuestra psiquis viene sufriendo transformaciones, viene eliminando clichés, viene eliminando obstáculos, pensamientos negativos, viene superando todo aquello. Entonces vamos a hacer ese análisis esmerado de la individualidad, favoreciendo el esfuerzo que hace el ser para la liberación de las dificultades,
de las fugas psicológicas. ¿Cuáles son esas fugas psicológicas? Aquellos caminos que tomamos erróneamente para poder erradicar de nosotros la culpa, el miedo, la ansiedad, la depresión, la soledad y todos esos gigantes del alma que nos atacan, que nos presionan, que nos envuelven en los momentos en que no tenemos el argumento suficiente para resolver. Entonces, identificando el profundo bienestar que deriva de la alegría de vivir de una manera saludable y jovial, sin tormentos ni aflicciones, vamos a darle a nuestra psique, a nuestro psiquismo, la liberación de todas esas dificultades y de todas esas fobias que hemos venido manejando en los diferentes periodos reencarnatorios. Y continuamos aquí, que la búsqueda de la felicidad pues es esencial para experimentar a partir del momento en que ésta comienza. Es decir, desde que nosotros empezamos a experimentar esa tranquilidad y ese equilibrio, allí comienza el disfrute de nuestra dicha, de haber encontrado ese punto. No será por haberla conseguido que se instale en la mente y en el comportamiento, sino que la intención misma de lograrla favorece por anticipado la satisfacción de ese bienestar. Si nosotros nos proponemos una meta, erradicar de nosotros la intolerancia, y tenemos delante la persona que nos produce de alguna manera ese fastidio y allí ejercitamos la tolerancia, comenzamos a sentir de inmediato la tranquilidad y la dicha de que pudimos pasar con ese examen. Pero está muy alejada de la posesión de los tesoros que embellecen la vida, pero que no llenan los vacíos existenciales. La felicidad se presenta como una realización interior que demanda esfuerzo para preservarla. Encontramos esta felicidad en la amistad sincera y no en las pasiones sexuales. Se encuentran las razones básicas para las experiencias dichosas, las cuales motivan nuevas y amplias conquistas. Entonces, esa conquista no se trata de una autorrealización que nos conduzca al egoísmo, a la indiferencia por lo que ocurre en nuestro entorno, sino por el contrario, hay una concientización de las propias responsabilidades en relación con la vida. Y esto va a favorecer el encuentro del sí mismo y de la sociedad, sin lo cual la cosmovisión aún se presenta limitada, con necesidad de amplitud y de mayor realización. Vamos a encontrar entonces que en las relaciones fraternales y en las actividades altruistas se presentan los factores para la existencia tranquila, que tampoco significa falta de preocupación o de responsabilidad. Se trata en efecto del esfuerzo para proceder sin estrés, sin ansiedad, que consume el vigor y sin angustias aniquilantes. De esta misma forma, cada nivel del pensamiento depende del nivel anterior que ha sido superado. De una virtud que hoy logramos como la tolerancia, que acabamos de poner ejemplo, nosotros podemos pasarle otra virtud. Es decir, no solamente vamos a ser tolerantes, sino pacientes. Y hacemos nuestros ejercicios en la práctica, con el prójimo. Por eso que la vida de aislamiento no nos ofrece la oportunidad de crecer. Entonces, cuando ya tenemos la tolerancia y tenemos la paciencia, podemos incrementar otra virtud, la indulgencia.
Y lentamente nosotros vamos haciendo un trabajo en el cual vamos escalando posiciones superadas con relación a la posición anterior. Dice, aunque no siempre el ser se haya liberado de él. Es decir, vamos a tener la lucha del defecto y la virtud enfrentándose, en donde nosotros hoy con el razonamiento, hoy con el libre albedrío, decidimos que vamos a poner en práctica la virtud y vamos a rechazar la tentación que nos hace sentir cómodos porque en algún momento nos brindó el placer. Al vislumbrar el nivel cósmico, este puede presentarse con tonalidades propias provenientes de las fijaciones que aún no se han diluido, pertinentes al proceso de crecimiento. Entonces vamos a encontrar que hay situaciones que no van a ser fáciles de erradicar, que están bien incrustadas en nuestro psiquismo, en nuestra personalidad. Provienen de las fijaciones que aún no se han diluido y que realmente son pertinentes al proceso de crecimiento. Nosotros tenemos dentro de nuestro crecimiento unas situaciones que son paralelas. El pensamiento en la personalidad, el pensamiento y el sentimiento van creciendo. Y en la medida que vamos desarrollando y elaborando cada vez un nivel superior de pensamiento, este debe ir acompañado con la elaboración de un nivel de sentimiento que va pasando del instinto a las sensaciones, luego al sentimiento, como nos lo describe Lázaro en la ley del amor en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces esto nos lleva a nosotros a tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones que vamos a tomar? Definir y distinguir realmente lo que son sentimientos y distinguir realmente lo que son pensamientos. Entonces, en la tierra no existe persona alguna que se halle exenta de estos procesos. Incluso vamos a tener procesos de desgaste fisiológico, vamos a tener procesos de ayudas, vamos a tener el entorno familiar. Cuando nosotros somos un ser psicológico, un ser biopsicológico, también somos seres biosociales que debemos promover el grupo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, ese crecimiento sentimental, ese crecimiento de pensamientos altruistas, ese querer ayudar y ser ayudados, el desenvolvernos dentro del ciclo familiar y dentro del ciclo social, nos lleva a nosotros al compromiso de brindarle a ese entorno que reciban los efectos de nuestra salud, de ese intercambio saludable que nosotros haremos con ellos a través de las vivencias emocionales, culturales, profesionales, tecnológicos, religiosos. Entonces vamos a poder compartir realmente con todas las personas, independientemente de sus creencias, independientemente de su raza, de su nivel cultural, de su nivel religioso. Todo eso va a permitir en nosotros un compartir y un respeto. ¿Por qué? Porque hemos ido creciendo y hemos ido formando en nuestra personalidad valores. Esos valores que son tan importantes son los valores de la convivencia, del respeto, de la vida social, que nacen del propio psiquismo que ha ido creciendo y que ha ido aumentando en nosotros nuestros potenciales. Entonces observamos aquí en esta lámina la felicidad es colorida, es alegre. No puede haber una felicidad mustia, una felicidad depresiva, una felicidad apagada.
no sería correcto. Entonces así el ser que ha tenido este crecimiento y que está deseoso de compartir, de que en su entorno se den todos estos efectos, se transforma en un dínamo agente de la evolución general. Es decir, la persona alegre, imaginemos nosotros llegando a un sitio con esa alegría, nosotros vamos a irradiar y a contagiar de esa alegría. Y eso es parte de una tarea hermosa que es poder darle a los demás el sentimiento de gratitud por todo lo que tenemos. En un ejemplo de triunfo sobre las vicisitudes durante el curso de sus grandiosas realizaciones. Cuando hablamos aquí de esas vicisitudes, todos las tenemos. Las grandes dificultades, los abandonos, las traiciones, el engaño, la pérdida, digamos, de cosas materiales y también de seres queridos. Todas esas son vicisitudes que durante el curso de nuestra vida se pueden convertir en grandes realizaciones. Y me encanta recordar el ítem 24 del capítulo 5 del Evangelio, Bienaventurados los afligidos, donde nos habla de la desdicha real. Y realmente la desdicha es aquella, la verdadera desdicha es aquella que nosotros podemos experimentar cuando lleguemos al plano espiritual con las manos vacías, las oportunidades perdidas, los sentimientos de odio, de resentimiento, de deseos de venganza, de rencores, de celos. Esa es una verdadera desdicha. Entonces, cuando nosotros aquí tenemos la oportunidad de crecer, de realizarnos, de ser felices, de ser alegres y de contagiar en nuestro entorno, estamos logrando una muy buena tarea, sin lastres con el pasado de donde él procede y sin angustias con relación al futuro hacia donde el ser se dirige. Entonces nosotros vamos a trabajar la felicidad mirando siempre en el presente de hoy cómo podemos unir las experiencias del pasado para superar lo negativo, ampliar lo positivo y construir un excelente futuro. Eso sería lo ideal. Y seguimos entendiendo la necesidad de compartir cuando hemos logrado ese punto de equilibrio, de tranquilidad y de armonía. Entonces nos pide que hagamos una distinción realmente en lo que son los sentimientos, porque son las vivencias de lo que se percibe a través de la emoción de una manera consciente y de la emoción que es el efecto espontáneo del organismo. Estamos hablando de nuestro organismo ante cualquier acontecimiento que produce descarga de adrenalina en el torrente circulatorio que está encargada del brillo de los ojos y de la coloración del rostro y de sonreír. Expliquemos esto. Cuando nosotros sentimos el impacto de un logro, de un hijo, en un trabajo, en una investigación, en un desafío que tuvo, ese logro impacta en nosotros en felicidad. ¿Qué sucede? Que el ser espiritual que nosotros somos ordena con esa felicidad, ordena a nuestras neuronas la producción de hormonas de felicidad. Esas hormonas de felicidad, aquí colocó Juana de Ángelis, la adrenalina, caen al torrente sanguíneo, se reparte en todo el organismo y llega a ese sistema nervioso periférico que se compone del simpático y del parasimpático, que es el que estimula el brillo en la mirada y es el que estimula que nos sonrojemos de esa emoción. Una declaración de amor sorpresiva también puede sonrojarnos, puede causarnos risa.
un regalo inesperado de algo que estábamos necesitando, impacta en nuestra vida y genera en nosotros la hormona de felicidad que se traduce. Bueno, esa felicidad es diferente a la que nosotros debemos tener por los sentimientos de las vivencias que hemos nosotros logrado de manera consciente, como la superación de las dificultades de orden moral. Y seguimos adelante con este tema maravilloso. Cuando estamos hablando de alegrías, cuando estamos hablando de felicidad, cuando somos nosotros los portadores de esas alegrías y de esa felicidad porque hemos logrado esas conquistas, vamos a entender cómo la emoción, dónde nace la emoción, en los sentimientos. Entonces, la emoción produce el sentimiento que pasa a ser júbilo o descontento o disgusto o desajuste, la expectativa o la frustración. Vamos a quedar atentos qué va a suceder, qué puede suceder. Tenemos mucha expectativa con el Congreso, sí, y vamos a estar llenos de júbilo por el compartir, por tener a Divaldo una vez más con su oratoria, con su ejemplo de perseverancia, de atravesar distancias para cumplir una vez más con un compromiso de divulgación de doctrina y de enseñanza. Entonces, desde ya lo bendecimos y para nosotros eso es una emoción que nace de un sentimiento de júbilo. No vamos a poner ejemplos de descontento ni de frustraciones porque ya se sale del tema de la felicidad. Entonces, para que esta felicidad se presente así como otros sentimientos, es necesario que el cerebro sea invitado a traducir las señales que recibe del cuerpo y las transforme. Entonces, si nosotros tenemos el impacto de una alegría o de una noticia, de un encuentro, lo tenemos a través de nuestra organización física, que es el cuerpo. Y de inmediato le mandamos la orden al cerebro, lo estamos invitando para que él interprete y traduzca esa emoción y dé las señales que nosotros necesitamos, que traduzca esas señales, que las transforme en felicidad y nos permita a nosotros saber, entender que la mente no está solamente en el cerebro, que la mente está en todo el organismo, porque es que a través de todo el organismo que nosotros captamos los hechos, los impactos, las relaciones, el buen trato, todo aquello que recibimos, de inmediato le damos orden a nuestro equipo cerebral para que traduzca aquello en felicidad. Entonces viene la producción de estas hormonas de felicidad que representan para nosotros una gran sonrisa, una alegría, un deseo de abrazar, un deseo de brindar lo mejor de nosotros que nace de ese corazón que está henchido de amor por la noticia o por el hecho que nos ha puesto felices. Entonces, la felicidad es, por lo tanto, el sentimiento agradable que resulta de emociones saludables, aquellas que aportan calma y enriquecen de júbilo, eliminando las sensaciones perturbadoras. Entonces, si en el momento en que yo tengo una dificultad, una preocupación, una expectativa negativa, pero también recibo una noticia grata y agradable, yo tengo que dejar de lado la perturbación, la ansiedad, la depresión, la ofuscación, para darle paso a la noticia que me llena de regocijo.
Y es así como nosotros vamos a ir superando y dando los valores que realmente tiene cada situación de nosotros en la vida. Y encontramos aquí que las emociones negativas estimulan más el hemisferio derecho del cerebro, que es el que trabaja. El hemisferio derecho del cerebro, ¿qué hace? La intuición, trabaja la intuición, trabaja las artes, trabaja lo que no hacemos con el hemisferio izquierdo para que seamos buenos con la derecha, que seamos buenos diestros. Entonces, en ese hemisferio derecho trabajan las emociones negativas del cerebro, que se presenta activo mientras que las positivas se encuentran en el lóbulo frontal izquierdo, produciendo los correspondientes sentimientos de desdicha o felicidad respectivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo cerebral cargado de neuronas, de núcleos, de nervios, toda una madeja de millones y millones de neuronas y cada una con funciones específicas en donde el ser espiritual poseedor en esta existencia de ese equipo cerebral sufre una mala noticia. Enseguida su hemisferio derecho trabaja. Pero cuando sufre una buena noticia, un buen impacto, aquello logra llegar al lóbulo frontal izquierdo, donde se produce el sentimiento de felicidad. Entonces tenemos que manejar todo este conocimiento para desarrollar nuestras habilidades que están enmarcadas en las funciones cerebrales de las cuales nosotros somos responsables. Entonces, gracias a ese mecanismo se archivan nuestras preferencias y satisfacciones, nuestras alegrías, afectos, así como nuestros disgustos y ansiedades, malestares y animosidades que se transforman en sentimientos de una o de otra índole. En el momento en que se materializa la felicidad, es decir, cuando se la considera el resultado de posesiones económicas, de un poder social, de un poder político, religioso, artístico, científico o cultural, esta resultante a consecuencia de las oscilaciones que existen en las relaciones humanas, así como las circunstancias de la existencia, van variando a cada instante. Entonces no tenemos una situación estática en nosotros. Tenemos un vaivén de emociones ahí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo para que podamos mantener el equilibrio de aquello con lo que vamos a alimentar nuestro psiquismo y nuestros sentimientos. El concepto de una felicidad estática es una equivocación del sentimiento. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en las oscilaciones cerebrales que rigen nuestros pensamientos y también nuestras emociones. Porque el proceso de la evolución no se detiene. Seguimos avanzando y las variaciones de la maduración psicológica son continuas, dependiendo de las experiencias que se almacenan durante la trayectoria existencial. Qué importante esta información que nos brinda Juana de Ángelis, porque nosotros a veces creemos que tenemos una rabia ahora que no controlamos, que nos desarmonizamos y que en 5 minutos, que no somos capaces de abrir un libro edificante, sino que en 5 minutos nosotros proseguimos alimentando esa rabia, rememorando las causas y yendo incluso a la génesis del problema y le damos vida a ese problema. Entonces no nos podemos quedar en eso. Ella nos dice que tenemos que pasar al sentimiento positivo, al pensamiento positivo, a la ayuda, a buscar esa lectura que nos calme,
que nos recuerde nuestra misión aquí en la tierra, nuestra misión en la familia, nuestro modo de actuar con las personas difíciles, el ejercicio de la tolerancia, de los valores que nos brindan las virtudes, eso en nuestra vida, para que no tengamos esa felicidad estática, es decir, solamente soy feliz porque tengo resuelto mi problema económico. Soy feliz porque tengo resuelto mi problema amoroso. Soy feliz porque todas las cosas se me vienen dando. Y tenemos a veces el atrevimiento de decir, porque a Dios a mí sí me quiere. Sí, Dios es un favoritismo conmigo. A los demás no los quiere. No estamos hablando de un ser perfecto en grado superlativo, que a todos nos quiere igual y a todos nos creó igual, simples, ignorantes y perfectibles. Entonces, cuando expresamos aquellas situaciones, viviendo aquellas frustraciones, no podemos incluir en ese proceder ni a nuestros guías, ni a nuestros mentores, mucho menos a nuestro creador. Tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de lo que realmente sucede en nuestra vida. Porque el proceso de la evolución no se detiene y en las variaciones de la moderación psicológica, que son continuas, nosotros vamos a seguir creciendo, almacenando y logrando para nuevas existencias una mayor conquista, una mayor felicidad. Al punto que cuando tenemos preocupaciones inmensas, como de un familiar padeciendo de una enfermedad terminal, que experimenta incluso en medio de su enfermedad, porque comprende el proceso, experimenta la felicidad. Porque en esos organismos deteriorados, la parte que no se deteriora, que es la parte moral, la parte intelectual, la parte emocional, nos permite a nosotros tener la compensación y la aceptación de aquellas situaciones dolorosas, que es una especie de entendimiento mediante la razón. Y podemos observar cuántas personas a través de una prueba difícil, pero que comprenden la razón, y hay un crecimiento, hay una evolución en ese ser, pueden enfrentar estas pruebas con tranquilidad y equilibrio. Cuando la actitud es consciente y positiva, tendiente al bienestar, se experimenta el momento de felicidad que se prolonga mientras dura la emoción. Entonces tenemos que darle vida a esa emoción, vivir permanentemente en un equilibrio logrado, no perderlo y no permitir que nadie dañe nuestro momento de felicidad o de emociones saludables. Y seguimos entendiendo entonces que la felicidad no está constituida ni por la sabiduría para administrar los acontecimientos de la vida cotidiana, de modo de extraer de las situaciones más difíciles la cuota edificante que produce armonía, por considerarlas como propuestas educativas y un aprendizaje oportuno para los futuros embates de las circunstancias. La felicidad está constituida por esa sabiduría que nos permite enfrentar esos acontecimientos y nos permite incluso en los momentos más difíciles dar lo mejor de nosotros. Tenemos que comprender esto porque tenemos la gran responsabilidad de dar lo mejor de nosotros en todos los momentos. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzamos esa felicidad? ¿Cómo llegamos a tener esa maduración que como seres humanos estamos obligados? El ser feliz es la meta de esta existencia. Es la meta a través del autoconocimiento, a través de la autotransformación,
de ese crecimiento que estamos comprometidos en lograr. Y conseguir la felicidad es el desafío psicológico mientras se aguarda esa maduración del ser humano. Nosotros seguimos en un proceso continuo de crecimiento y maduración, de conciencia lúcida, de despertar de nuestra conciencia para poder entender y actuar como realmente estamos programados para ello. Entonces vamos a mirar un poquito cómo vamos a alcanzar esta felicidad según nos enseña Juana de Ángel. A cada fase biológica de la vida física, como resultado del desenvolvimiento orgánico e intelectual, los conceptos se van modificando, porque no podemos pensar que lo que hace feliz al niño va a hacer feliz al adolescente o va a hacer feliz al adulto joven o al adulto mayor o al adulto, digamos, en la etapa final. Entonces, cada etapa va requiriendo de nosotros, de alguna manera, una exigencia. Y esos conceptos que se van modificando en la medida en que nosotros vamos cambiando, nos van a permitir que seamos felices, plenos en cada una de esas fases. Y todo lo que en una fase es significativo e importante, portador de una considerable expresión, pronto se da lugar a nuevas aspiraciones. Conseguimos esta situación, logramos esta meta y luego ya la dominamos y queremos una meta diferente, una meta mayor. Y vamos entonces a tener conceptos más profundos y un crecimiento mucho más elevado. Cuando se es joven, las metas por alcanzar resultan esenciales para la conquista de la felicidad. Sin embargo, tan pronto como se logran, pierden la simpatía que sentíamos por esa meta. Y entonces logramos un esfuerzo mayor para otra meta mucho más avanzada. Entonces vamos nosotros de esta manera distinguiendo la felicidad en el niño, la felicidad en el adolescente, la felicidad en el adulto joven, en el adulto maduro y en el adulto mayor, y cómo van cambiando esos conceptos para que cada uno de nosotros así lo podamos lograr y lo podamos entender. Nos pone Juana de Ángelis varios ejemplos. El místico es feliz en el momento de su éxtasis. Los progenitores somos felices cuando los hijos logran la realización social y profesional. El científico cuando consigue entender y descifrar el enigma de su investigación. El artista en el instante en que su obra es reconocida o se la considera concluida y perfecta, y así sucesivamente. ¿Cuál es la felicidad del agricultor? Cuando él contempla su plantación después de haber arado el terreno, después de haber abonado el terreno, haber colocado la semilla y luego ver cómo esa plantación crece, se enriquece de flores, de frutos y semillas que maduran para la cosecha y para nuevas tareas de siembra. Entonces, para cada cual, la felicidad está circunscrita al momento en que nosotros vamos dando logros a las metas que tenemos ya conseguidas. Y vamos avanzando y nuestros objetivos en felicidad van cambiando. Entonces, aquí tenemos un cuadro que es muy elocuente de estos 8 pasos que nos enseñó Buda, que de acuerdo con los objetivos que establece para la existencia, el individuo empeñado en nunca desistir de sus programas, de sus proyectos, cuando estos reflejan el ideal ennoblecedor, consigue permanecer fiel
aun cuando no sea comprendido. Entonces, esto es muy importante porque cuando no nos comprendan, no importa, nosotros sí nos comprendemos y sí sabemos cuál es ese ideal y sí sabemos a dónde vamos a seguir. E incluso siendo perseguido o despreciado y experimenta la felicidad durante todo el periodo en que permanece dedicado a la lucha por su realización. Recordemos al maestro Kardec. Tenía un ideal, tenía una meta, tenía una consecución en su vida, un compromiso adquirido antes de reencarnar. Fue elegido por el Maestro Jesús para la codificación de la tercera revelación. Fue despreciado, fue perseguido, fue calumniado, sin embargo, él persistió, él fue claro en su objetivo y logró su realización en corto tiempo. Entonces vemos estas recomendaciones de Buda, ver lo correcto, intenciones correctas, diálogo correcto, acciones correctas, sustento correcto, conciencia correcta, concentración correcta, esfuerzo correcto. Todo aquello nos conduce a la felicidad, a encontrar esa línea del equilibrio en esos 8 pasos que él bien nos presentó. Entonces, no siempre, por lo tanto, la felicidad está presente solo al concluir, cuando se logra el objetivo anhelado, sino también cuando todo el transcurso de su realización, de su trabajo y de su esfuerzo. Es decir, no vamos a ser felices cuando lleguemos al término de la tarea, sino que en todo el proceso, todo el trabajo, todo lo que vamos investigando, todo lo que vamos tomando de uno y otro autor, de uno y otro libro, lo vamos conjugando, todo eso lo tenemos que disfrutar. Allí hay felicidad presente en cada uno de los pasos que nosotros damos en nuestro proceso para llegar a esa realización. La felicidad se consigue cuando cada uno se convierte en administrador de su propia existencia y está en condiciones de establecer los métodos de una conducta saludable y respetable para su propia edificación, contribuyendo a que se realice más adelante. Podemos entonces hacer un programa de nuestro trabajo, ponemos las condiciones, podemos exponer una conducta saludable, imitable, ejemplar, podemos solicitar respetando, que nos respeten, y de esta manera nosotros vamos a contribuir a contagiar con la felicidad y con el ejemplo lo que realmente nosotros deseamos y hemos logrado. En cierto modo, la actitud de vigilancia es saludable también. Ante las tragedias cotidianas, ante los acontecimientos desastrosos, las relaciones perturbadoras, llamadas también relaciones tóxicas, no obstante, esa cautela no debiera ser llevada a extremos que generen inquietud o estrés. Tantas noticias negativas, tantas situaciones de dolor dentro de nuestras mismas relaciones, dentro de la misma sociedad, dentro del mundo entero, a nosotros no nos debe arrastrar a tener la perturbación de ese sufrimiento. Tenemos que lograr una actitud constructiva, una oración al regente de nuestras vidas, al regente del planeta que es el Maestro Jesús, implorar la presencia de los trabajadores y mensajeros espirituales para el bien, pero nunca nosotros caer en el estrés o dejarnos arrastrar en la inquietud. Las catástrofes naturales, que también son parte de esos sufrimientos y que están dirigidas por espíritus superiores, utilizando a entidades bien materializadas que tienen un potencial magnético que ayuda
con un objetivo de limpieza del planeta. Ese músculo de la naturaleza que a veces nos asusta, pero que estamos nosotros convencidos de que son necesidades propias y que están todas escritas en la ley de destrucción del capítulo 3 del libro de los espíritus. Cuando cada miembro de la sociedad procura adaptarse al sistema y lo mejora con su contribución, ampliando el círculo de amistad sincera, se modifican los panoramas relacionados con los acontecimientos negativos, favoreciendo el bienestar posible. Entonces nosotros que somos parte de esa comunidad, tenemos que contribuir también para que se amplíe ese círculo, tengamos nuevas amistades, nuevos contactos que modifiquen y que favorezcan, faciliten un panorama mejor a aquellos que están sufriendo, que son los damnificados de todas estas situaciones y que ellos no la comprenden. Nosotros sí la comprendemos y cada vez que nosotros pongamos nuestro óvulo dentro de la balanza de las donaciones, va a ser grandioso para el beneficio de esa comunidad y eso representa para nosotros la satisfacción de la felicidad, el poder ayudar y decirle a los que están necesitando, cuenta conmigo, te doy la mano, vamos a ser solidarios. Tenemos niños que no van a tener juguetes, tenemos niños que no van a tener una noche buena en paz. Tenemos niños, hijos de hogares disfuncionales. Tenemos situaciones tremendas, pero nosotros tenemos la palabra evangélica para educarlos, fortalecerlos y que sigan adelante. Cuando se cultiva la solidaridad, esta proporciona una ampliación de la capacidad de convivir con las diferentes conductas. Vamos a poder tratar con personas desadaptadas de la comunidad y vamos a poder, con el respeto, con el cariño, poderlos ayudar a que sientan un poco de armonía, porque muchas veces sus reacciones negativas son producto del rechazo que reciben de la sociedad, sin perjuicio para la armonía del grupo. Si se comprende que cada individuo es portador de conflictos graves, sean explícitos o encubiertos, a semejanza de aquellos que pertenecen a su self, esa sombra se diluye, va diluyéndose porque el self va iluminando y cede lugar a esa claridad que brinda el self, que no es más que encontrar la razón de tener la alegría de vivir y la esperanza, las flores de la esperanza para llegar un día a encontrar ellos la felicidad, porque debemos enseñarles que todos vamos a ser felices, inclusive ellos, pese a sus dificultades. Entonces encontramos que en la intimidad del ser se halla el germen en tesoro de lo que le corresponde a cada cual conquistar. Vemos a este niño descalzo en un peldaño con su flauta encantando a un gatito. Para ese niño hay felicidad. Impreso en los genes que se exteriorizan en los neurotransmisores y se expresa en el comportamiento psicológico o en el organismo fisiológico. Entonces nosotros sabemos que somos poseedores del tesoro que podemos conquistar, porque lo traemos en nuestros genes, que además de ser genes heredados de los padres, también viene nuestra propia herencia espiritual, cuando en el periespíritu, en el momento de la fecundación, colocamos nuestra personalidad allí miniaturizada para que se desarrolle a través de la gestación y luego de los periodos de infancia y adolescencia en el núcleo familiar que previamente escogimos.
Finalmente, la vida física tiene una duración efímera. Se trata de un curso escolar prácticamente que en definitiva podemos acceder a la plenitud espiritual. ¿Por qué no disfrutarla desde ya, desde esta vida? Así sea transitoria, así sea una vida de 105, 110 años, que no es mucho, pero que podemos ser felices en todas esas etapas de la vida. De tal modo es posible disfrutar la felicidad en cualquier situación mientras no se determine que debería ser duradera. Es decir, si la felicidad la vamos a enmarcar en los años de vida y pensamos que vamos a desencarnar, esa felicidad se enturbia. Tenemos que pensar que debemos ser felices en esta existencia, que debemos el tiempo que vamos a vivir, vivirlo de la mejor manera, con la mejor actitud, en las mejores condiciones, con las mejores relaciones. Incesantes, sin desafíos emocionales ni físicos, sean de trabajo o de renovación interior, lo que la convertiría en una vida monótona y tediosa. Entonces, allí nosotros debemos modificar nuestras conductas según las necesidades que tengamos para ser feliz y aprovechar la vida presente para disfrutar en ella la felicidad que es posible alcanzar. Y que aunque estén los inconvenientes, ya sean de orden físico, de orden emocional, presente, nosotros vamos a aprovecharlos para hacer nuestra renovación interior y seguir creciendo y no permitirnos el tedio ni la monotonía y mucho menos pensamientos negativos que nos depriman. Vamos a concluir entonces con la diferencia entre placer y felicidad. Cuando la una proviene, el placer, de la plenitud de los sentidos físicos, y la otra proviene de los sentidos morales. La felicidad es consecuencia del autoconocimiento y vinimos a ser felices después que nosotros tengamos el programa de autorrenovación, de poder identificar del ser con el ego para que se adapte a las imposiciones superiores y comience a experimentar las emociones y los sentimientos de belleza, de armonía, de tranquilidad, de equilibrio, de alegría, de compartir, y que cada momento de nuestra vida sea ese gajo de globos multicolores que nos den todo ese potencial de felicidad que podemos alcanzar. Entonces, uno de los mayores placeres de la vida es lograr aquello que otros dijeron que no podían lograr. Y nosotros en ese desafío atravesamos la meta. Fácilmente se experimentan placeres, gozos, buenas disposiciones y más especialmente felicidad cuando se accede a estados de elevación y de superación de las tendencias primitivas, de las inclinaciones perjudiciales. Entonces, es habitual que se busquen placeres de respuesta inmediata a través del consumismo, dando curso amplio a la libido y a las pasiones. Esa es la diferencia entre felicidad y placer. Aquel que tiene sus objetivos en los sentidos es el placer. Y la felicidad, aquella que tiene su objetivo en la elevación y superación de las tendencias primitivas. Entonces, esa diferencia debemos tenerla siempre muy claras. En el respeto a sí mismo, en el amor a Dios y al prójimo, allí reside el elemento básico para la armonía emocional del ser humano, para su madurez psicológica, para que consiga la felicidad que tiene un valor inestimable.
Por estas razones, nosotros debemos disfrutar todas las situaciones simples, sencillas, que están a nuestro alcance para que tengamos de allí una gran felicidad, unos placeres reales, placeres de orden moral, de orden emocional superior y la felicidad que no sea una fuga, que no sea basada en esas situaciones de orden inmediato. Queridos amigos, muchísimas gracias